Amados hermanos, bendecida congregación del Dios Altísimo, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret, hoy tengo una palabra que va a transformar tu vida. ¿Cuántos saben que no estás aquí por casualidad? Dios te trajo con propósito y esa palabra que vas a recibir hoy va a marcar un antes y un después en tu caminar con el Señor. Voy a hablar sobre algo que muchos creyentes no comprenden. Estamos en una batalla, amado hermano, amada hermana. Y muchos de ustedes han estado peleando batallas equivocadas, gastando energía contra enemigos que no son los verdaderos, agotándose en luchas que Dios nunca les pidió pelear. Hoy vas a aprender algo revolucionario. Identifica a tus enemigos y descansa en Dios, porque Él peleará por ti. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 14, versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Qué promesa tan poderosa! ¿Están listos para recibir esta revelación? Porque cuando termines de escuchar esta palabra, ya no volverás a ser el mismo. Mira, hermano, déjame decirte algo que necesitas entender desde ahora mismo. Tú tienes enemigos, ¿me oyes? Tú tienes enemigos reales, pero aquí está el problema. La mayoría de los cristianos están peleando contra las personas equivocadas. Están peleando contra su cónyuge, están peleando contra su jefe, están peleando contra su vecino, están peleando contra su pastor, están peleando contra los líderes de la iglesia. Y mientras pelean contra carne y sangre, el verdadero enemigo está destruyendo sus vidas, sus matrimonios, sus finanzas, su salud, su paz. Efesios 6, versículo 12, dice clara y contundentemente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Entiendes lo que esto significa? Tu enemigo no es tu esposa, tu enemigo no es tu esposo, tu enemigo no es tu suegra, tu enemigo no es tu compañero de trabajo que te hizo la vida imposible. Tu enemigo es espiritual. Pero escúchame bien, porque aquí es donde muchos se pierden. Identificar al enemigo no significa que vas a pelear tú solo contra él, no. La revelación completa es esta: identifica quién es tu verdadero enemigo y luego descansa, porque Dios peleará por ti. Esta es la clave que va a liberar tu vida hoy. Yo sé que hay alguien aquí que ha estado exhausto, cansado de pelear, agotado de luchar. Has intentado todo y nada funciona. Has orado, has ayunado, has declarado, has profetizado sobre tu vida, pero sientes que estás en el mismo lugar. ¿Sabes por qué? Porque estás peleando las batallas que le corresponden a Dios. Estás tomando responsabilidades que nunca fueron tuyas. Y hoy Dios te dice: hijo mío, hija mía, suéltalo, yo pelearé por ti. Vamos a la historia de Israel cuando salieron de Egipto. ¿Recuerdan esa escena dramática? El pueblo de Dios acaba de ser liberado de 430 años de esclavitud. Dios envió las 10 plagas. Faraón finalmente los dejó ir. Están caminando hacia la libertad, hacia la tierra prometida. Pero de repente Faraón cambia de opinión. Reúne sus carros, sus caballos, su ejército más poderoso y sale tras ellos. Y ahora el pueblo de Israel está atrapado. Delante de ellos está el Mar Rojo. Detrás de ellos viene el ejército más feroz de la tierra. A los lados hay montañas. No hay salida natural. Y el pueblo hace lo que muchos de ustedes están haciendo ahora mismo. Entran en pánico. Comienzan a quejarse. Comienzan a murmurar. Le dicen a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Te suena familiar? Dios te sacó de Egipto, te liberó de la esclavitud del pecado, te dio una nueva vida, pero ahora enfrentas una prueba y quieres regresar. Quieres volver a Egipto porque la presión es demasiado fuerte. El enemigo viene detrás de ti y tú piensas que todo terminó. Pero escucha lo que Moisés le dice al pueblo en Éxodo 14, versículo 13 y 14. No temáis, estad firmes
y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Gloria a Dios. ¿Escuchaste eso? Jehová peleará por vosotros. No dice, ustedes van a tener que armarse y pelear contra los egipcios. No dice, busquen estrategias militares. No dice, vean cómo pueden derrotar a Faraón. Dice, estén tranquilos, yo pelearé por ustedes. Ahora, antes de seguir, necesito que entiendas algo crucial. Identificar a tu enemigo es el primer paso hacia la victoria. Porque si no sabes quién es tu enemigo, vas a desperdiciar tu vida peleando batallas equivocadas. Y déjame revelarte algo que va a sacudir tu teología. Tienes 3 tipos de enemigos, 3 categorías, y necesitas identificar cada una de ellas para poder experimentar el descanso que Dios tiene para ti. El primer enemigo es Satanás y sus demonios. Este es tu enemigo espiritual. El diablo es real, amado hermano. No es una metáfora, no es un concepto abstracto. Es un ser espiritual caído, un ángel que se rebeló contra Dios y ahora busca destruirte a ti. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo tiene una misión: robar, matar y destruir. Juan 10:10 lo dice claramente. Él viene a robar tu paz, tu gozo, tu fe. Viene a matar tus sueños, tus relaciones, tu destino. Viene a destruir todo lo que Dios ha plantado en tu vida. Pero aquí está la buena noticia. Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Aleluya. ¿Quieres saber por qué estás tan cansado, hermano? ¿Por qué has estado tan agotado? ¿Por qué sientes que la vida te está aplastando? ¿Por qué has estado intentando pelear contra el diablo con tus propias fuerzas? Y déjame decirte algo. Tú no puedes derrotar al diablo por ti mismo. No tienes el poder, no tienes la autoridad en tu carne, pero en Cristo ya el diablo fue derrotado. Colosenses 2:15 dice que Jesús despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe lo que eso significa? Que la batalla ya está ganada. Tú no peleas para ganar, peleas desde la victoria. Pero aún así, no eres tú quien pelea, es Dios quien pelea por ti. Tu trabajo es identificar cuando el enemigo está atacando tu mente con pensamientos de derrota, con mentiras, con acusaciones, con temor. Y en lugar de entrar en conversación con esas mentiras, en lugar de pelear en tu propia fuerza, tú descansas en la victoria de Cristo. Ahora escúchame, porque esto es importante. Descansar no significa pasividad. Descansar significa confiar. Significa que tú haces lo que Dios te dice que hagas, pero no cargas con el peso de la batalla. Tú oras, pero no te angustias. Tú declaras la palabra, pero no te desesperas. Tú peleas la buena batalla de la fe, pero no con tu propia fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Porque esta revelación va a cambiar tu vida. El diablo quiere que tú cargues el peso, quiere que vivas angustiado, preocupado, con miedo, con ansiedad. Pero Jesús dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El segundo enemigo que necesitas identificar es el mundo y su sistema. La Biblia habla claramente sobre esto. Primera de Juan 2:15 y 16 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo tiene una manera de pensar, una filosofía, una cultura que está en completa oposición a los principios del reino de Dios. Y muchos cristianos están viviendo derrotados porque han adoptado la mentalidad del mundo. Piensan como el mundo, hablan como el mundo, actúan como el mundo
y luego se preguntan por qué no tienen victoria. El mundo te dice, preocúpate, angústiate, todo depende de ti. Pero Dios te dice, echa toda tu ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de ti. El mundo te dice, defiéndete, toma venganza. Si alguien te hace daño, págale con la misma moneda. Pero Dios te dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El mundo te dice, acumula, compite, sube a como dé lugar. Pero Jesús te dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Ves el conflicto? Tienes que identificar cuando el sistema del mundo está atacando tu mente, cuando la filosofía de este siglo está tratando de conformarte a su molde. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí está la clave. Cuando identificas que el mundo está presionándote a vivir en ansiedad, en competencia, en amargura, en materialismo, tú no peleas tratando de cambiar el mundo. Tú descansas en la victoria de Cristo sobre el mundo. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Están captando esto? Cristo ya venció al mundo. Tú no tienes que pelear para vencer al mundo. Tú descansas en su victoria. Tú vives desde su triunfo. Tú te mantienes firme en su palabra y Dios pelea por ti. Ahora viene el tercer enemigo, y este es el que más gente no identifica. Es el más peligroso porque está más cerca de ti que cualquier otro enemigo. Tu tercer enemigo es tu propia carne, tu naturaleza pecaminosa, tus deseos carnales, tu viejo hombre. Pablo lo dice claramente en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Escúchame bien, muchas de las batallas que estás perdiendo no son porque el diablo es tan fuerte, no son porque el mundo es tan seductor, son porque tú no has identificado que tu propia carne es tu enemiga. Tu carne quiere complacer sus deseos, quiere comodidad, quiere gratificación instantánea, quiere hacer lo que se siente bien, no lo que es correcto. Y aquí es donde muchos cristianos viven frustrados. Intentan vencer la carne con fuerza de voluntad. Voy a dejar de hacer esto, voy a cambiar, voy a ser diferente. Y duran 3 días, una semana, un mes, y luego caen otra vez. ¿Por qué? Porque están intentando pelear contra la carne con la carne misma. Y es imposible. La victoria sobre la carne no viene por tu esfuerzo, viene por la obra del Espíritu Santo en ti. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No dice pelea contra la carne, dice anda en el Espíritu. Cuando tú caminas en el Espíritu, cuando vives rendido al Espíritu Santo, cuando permites que el Espíritu de Dios controle tu vida, automáticamente no vas a satisfacer los deseos de la carne. Es como si estuvieras caminando hacia el norte. Si estás caminando hacia el norte, automáticamente no estás caminando hacia el sur. No tienes que pelear para no ir al sur. Solo tienes que seguir caminando hacia el norte. De la misma manera, si estás caminando en el Espíritu, no vas a satisfacer los deseos de la carne. Pero ¿cuál es tu responsabilidad? Identificar cuando tu carne se está levantando. Cuando sientes ese deseo de explotar en ira, identifícalo. Esto es mi carne. Cuando sientes ese deseo de chismear, de murmurar, de criticar, identifícalo. Esto es mi carne. Cuando sientes ese deseo sexual fuera del diseño de Dios, identifícalo. Esto es mi carne. Y en lugar de pelear con tu propia fuerza, descansas en el poder del Espíritu Santo. Le dices, Espíritu Santo, yo no puedo vencer esto por mí mismo. Tú tienes que hacerlo en mí. Yo me rindo a ti. Yo confío en tu poder y Dios pelea esa batalla por ti. Ahora, hermano, hermana, quiero llevarte más profundo en esta revelación, porque
Una cosa es saber que Dios pelea por ti, pero otra cosa es vivir en ese descanso. Y la mayoría de los creyentes conocen la promesa, pero no experimentan la realidad. ¿Por qué? Porque no saben cómo descansar. Vamos a Hebreos capítulo 4. Aquí el escritor está hablando sobre el reposo de Dios. Versículo 1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay un reposo que Dios tiene para ti, un lugar de descanso espiritual donde ya no vives agotado, donde ya no vives angustiado, donde ya no vives con ese peso sobre tus hombros. Versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Cuál es la clave para entrar en el reposo? La fe, creer, confiar en que Dios cumplirá su palabra, confiar en que Él peleará por ti. Versículo 9 y 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Escucha esto: cuando tú entras en el reposo de Dios, dejas de trabajar desde tus propias fuerzas. No significa que no trabajas, significa que no trabajas con ansiedad, con estrés, con la presión de que todo depende de ti. Jesús trabajaba, pero trabajaba desde el reposo. ¿Cómo lo sé? Porque Él dijo en Juan 5:19, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Jesús no actuaba por su propia iniciativa. Él vivía en perfecta comunión con el Padre, viendo lo que el Padre hacía, oyendo lo que el Padre decía y simplemente obedeciendo. Ese es el lugar de reposo. Tú descansas cuando sabes que no tienes que imaginar qué hacer, solo tienes que oír a Dios. Tú descansas cuando sabes que no tienes que pelear tus propias batallas, Dios peleará por ti. Tú descansas cuando entiendes que el resultado no depende de tu sabiduría, de tu fuerza, de tu capacidad, sino del poder de Dios. Ahora quiero mostrarte ejemplos bíblicos de personas que aprendieron a identificar a sus enemigos y a descansar en Dios. Porque la Biblia no es solo teoría, es práctica, es vida. Y estos ejemplos te van a dar fe para tu propia situación. Ya hablamos de Israel en el Mar Rojo. Ese es el ejemplo clásico. Pero quiero que veamos los detalles. Moisés le dice al pueblo: estén tranquilos. En hebreo, esa palabra significa cállense, dejen de gritar, dejen de quejarse, dejen de murmurar. Y luego dice: vean la salvación de Jehová. Mira la secuencia. Primero, identifica al enemigo, Faraón y su ejército. Segundo, deja de pelear en tus propias fuerzas. Cállate, tranquilízate. Tercero, observa lo que Dios va a hacer. Ve su salvación. Cuarto, obedece su instrucción. Cuando Dios dijo a Moisés: alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, Moisés lo hizo. ¿Ves el patrón? Identificar, descansar, observar, obedecer. Pero nota que la obediencia no es la que trae la victoria. La obediencia simplemente te posiciona para que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Moisés alzó la vara, pero fue Dios quien partió el mar. El pueblo caminó en medio del mar, pero fue Dios quien mantuvo las aguas como un muro a cada lado. Y cuando los egipcios intentaron seguir, el mismo mar que fue salvación para Israel fue destrucción para sus enemigos. ¿Sabe lo que Dios está diciendo hoy? Que lo que el enemigo pretendía usar para destruirte, Dios lo va a convertir en el instrumento de tu liberación. Ese problema que parece imposible, esa situación que no tiene salida, ese enemigo que parece más fuerte que tú, Dios lo va a usar para mostrar su gloria en tu vida. Pero tienes que identificar al enemigo correcto y descansar en que Dios peleará por ti. Otro ejemplo poderoso, Josafat, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Josafat era rey de Judá y recibió noticias de que 3 naciones enemigas venían contra él con un ejército enorme. Versículo 2 dice: vino Josafat, gran multitud contra ti. Versículo 3 dice: entonces él tuvo temor. ¿Ves?
El temor es natural cuando enfrentas un enemigo grande. El problema no es sentir temor, el problema es qué haces con ese temor. Josafat no dejó que el temor lo paralizara. El versículo sigue diciendo: y humilló Josafat su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Primera lección: cuando enfrentas un enemigo, corre a Dios, no huyas de Dios. Muchos creyentes, cuando tienen un problema, se alejan de Dios. Dejan de orar, dejan de congregarse, dejan de leer la palabra. Eso es exactamente lo contrario de lo que debes hacer. Cuando el enemigo ataca, corre hacia Dios. Búscalo, ayuna, ora, reúne a la iglesia, clama en comunidad. Versículo 12. Josafat ora y dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Esa es una de las oraciones más poderosas de la Biblia. Josafat está diciendo: Dios, yo no tengo fuerza, yo no sé qué hacer, pero mis ojos están puestos en ti. Esa es la oración de reposo. No es una oración de incredulidad, es una oración de honestidad y de fe. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Y escucha la respuesta de Dios en el versículo 15 a través del profeta Jahaziel: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Léelo otra vez: no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Lo estás captando? La batalla que estás enfrentando no es tuya, es de Dios. El problema que te está quitando el sueño no es tu problema, es el problema de Dios. El enemigo que te está atacando no es tu responsabilidad derrotarlo, es la responsabilidad de Dios. Versículo 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. ¿Ves el patrón otra vez? Párense, estén quietos, vean la salvación de Dios. Pero aquí viene lo hermoso, versículo 20 en adelante. Al día siguiente Josafat se levanta temprano, organiza al pueblo y pone cantores delante del ejército. Imagínate esa escena. Van a la guerra, pero no van con espadas. Van cantando, van adorando, van declarando: glorifica a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y mientras ellos adoran, Dios pelea. Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Puedes creerlo? Los enemigos se destruyeron entre sí mientras el pueblo de Dios adoraba. Judá no tuvo que levantar ni una espada. Todo lo que hicieron fue adorar, y Dios peleó por ellos. Hermano, hermana, esta es una palabra profética para ti hoy. En medio de tu batalla, Dios te está diciendo: no pelees, adora, no luches en tus propias fuerzas, confía en mí. Alábame en medio de la tormenta, glorifícame en medio de la crisis, y yo pelearé por ti. La adoración no es entretenimiento, la adoración es guerra espiritual. Cuando tú adoras a Dios en medio de tu problema, estás declarando: Dios, tú eres más grande que mi enemigo, tú eres más poderoso que mi circunstancia, yo confío en ti. Y esa fe, esa adoración mueve la mano de Dios. Salmo 22:3 dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Cuando tú adoras, Dios se manifiesta, y cuando Dios se manifiesta, los enemigos huyen. Santiago 4:7 dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo lo resistes? No con tu fuerza. Lo resistes sometiéndote a Dios, adorándolo, declarando su palabra y confiando en que Él peleará por ti. Vamos a otro ejemplo. David y Goliat. Esta historia la conocemos todos, pero quiero que veas algo que quizás nunca has notado. Cuando David llega al campo de batalla y ve a Goliat, todos los demás soldados están aterrorizados. Llevan 40 días oyendo las amenazas de Goliat y nadie se atreve a enfrentarlo.
David llega y pregunta: ¿quién es este filisteo incircunciso que ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente? ¿Ves lo que David hizo? Identificó al enemigo correctamente. No lo identificó como Goliat, el gigante invencible. Lo identificó como un filisteo incircunciso que está desafiando al Dios vivo. La manera en que identificas a tu enemigo determina cómo vas a responder. Si ves a tu enemigo como más grande que Dios, vivirás en temor. Si ves a tu enemigo como lo que realmente es, un ser inferior al Dios Todopoderoso, vivirás en fe. David le dice a Saúl en 1 Samuel 17:37, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. David no estaba confiando en sus propias habilidades, estaba confiando en el Dios que lo había librado antes. ¿Y qué le dice a Goliat? Versículo 45. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 47. Y toda esta congregación sabrá que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. ¿Captaste eso? De Jehová es la batalla. David sabía que no estaba peleando solo, sabía que Dios peleaba con él y por él, y con esa confianza, con esa fe, corrió hacia Goliat, no con temor, no con duda, con fe absoluta en que Dios le daría la victoria, y todos sabemos el resultado: una piedra, un gigante derribado, una nación liberada, todo porque un joven identificó correctamente a su enemigo y descansó en que Dios pelearía por él. Ahora, yo sé que algunos están pensando: pastor, esas son historias del Antiguo Testamento. ¿Qué hay del Nuevo Testamento? ¿Cómo aplicamos esto en la era de la gracia? Excelente pregunta, porque en el Nuevo Testamento vemos el mismo principio, pero con una revelación aún mayor. Jesús ya ganó la batalla, Jesús ya derrotó al enemigo. En la cruz, Jesús exclamó: consumado es, la obra está terminada, la victoria está completa. Ahora, nosotros no peleamos para ganar, peleamos desde la victoria. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús ya despojó al enemigo de su autoridad. Jesús ya lo exhibió públicamente como derrotado. Primera de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino para deshacer todo lo que el diablo hizo: pecado deshecho, enfermedad deshecha, maldición deshecha, muerte deshecha, todo deshecho en la cruz. Entonces, ¿cuál es tu papel ahora? Apropiarte de esa victoria, vivir desde esa victoria, descansar en esa victoria. No tienes que pelear para que Jesús gane, ya ganó, solo tienes que creer y vivir en esa realidad. Pero escúchame, porque esto es crítico. El enemigo no quiere que tú sepas esto. El diablo trabaja tiempo extra para mantenerte ignorante de la victoria que ya tienes en Cristo. Por eso dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No es que Dios no haya provisto la victoria, es que su pueblo no conoce lo que ya tienen, no saben quiénes son en Cristo, no saben la autoridad que tienen, no saben que ya el enemigo fue derrotado. Efesios 1:19-21 habla sobre la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está disponible para ti. Ese mismo poder, no un poder menor, no una versión reducida. El mismo poder que venció la muerte, el infierno y la tumba está trabajando en ti y por ti.
pero tienes que apropiarte de él. Tienes que vivir desde esa realidad. Tienes que descansar en esa verdad. Y cuando descansas, cuando confías, cuando crees, ese poder se activa en tu vida. Ahora quiero hablarte sobre cómo es este descanso prácticamente, porque muchos tienen una idea equivocada del descanso. Piensan que descansar significa no hacer nada, piensan que descansar significa pasividad, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Descansar en Dios es activo, no pasivo. Déjame explicarte esto porque es fundamental. Cuando Dios le dijo a Josué en capítulo 1, versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Josué tenía que caminar, tenía que poner su pie en la tierra, tenía que moverse, pero la victoria ya estaba garantizada. Dios dijo, yo os he entregado. Tiempo pasado, ya está hecho. Entonces Josué no caminaba con ansiedad preguntándose, ¿podré conquistar esta tierra? Él caminaba con confianza sabiendo, Dios ya me la entregó, solo tengo que poseerla. Esa es la diferencia entre trabajar desde el esfuerzo humano y trabajar desde el descanso divino. Tú oras, pero no desde la desesperación. Oras desde la confianza. Tú trabajas, pero no desde la ansiedad. Trabajas desde la paz. Tú enfrentas al enemigo, pero no desde el temor. Lo enfrentas desde la fe, porque sabes que Dios está contigo. Sabes que la batalla ya está ganada. Sabes que Él peleará por ti. Mateo 11, 28 al 30. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nota que Jesús no dijo, vengan y no hagan nada. Él dijo, lleven mi yugo. Un yugo es un instrumento de trabajo, pero su yugo es fácil y su carga es ligera. ¿Por qué? Porque cuando trabajas unido a Cristo, Él lleva el peso. Tú caminas con Él, pero Él es quien lleva la carga pesada. Es como dos bueyes unidos por un yugo. Uno es fuerte, experimentado, poderoso. El otro es débil, sin experiencia, pequeño. Cuando están unidos, el buey fuerte lleva la mayor parte del peso. El buey débil solo tiene que caminar junto a él, aprender de él, seguir su paso. Así es trabajar en el yugo de Cristo. Él lleva el peso, tú solo caminas con él. Pero ¿sabes cuál es el problema de muchos cristianos? Que quieren trabajar sin el yugo. Quieren hacer las cosas a su manera, quieren llevar sus propias cargas y se agotan, se queman, se frustran porque están trabajando fuera del yugo de Cristo. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5, nada, cero. Sin Cristo, todo tu esfuerzo es vano, pero en Cristo, con Cristo, unidos a Cristo, todo es posible, porque Él es quien hace la obra, Él es quien pelea la batalla, Él es quien lleva la carga. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Escuchaste eso? Dios es quien produce en ti el querer y el hacer. No eres tú por tu propia fuerza, es Dios trabajando en ti. Tú te rindes a Él, tú cooperas con Él, pero es su poder el que hace la obra. Ahora bien, yo sé que hay alguien aquí que está luchando con esto. Estás pensando, pastor, yo he tratado de descansar, pero no puedo. Mi mente no para, mi corazón está angustiado, la preocupación me consume. Escúchame con atención, porque voy a darte claves prácticas que van a revolucionar tu vida. Número 1. Identifica tus pensamientos. 2 Corintios 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tus pensamientos son un campo de batalla.
El enemigo pelea contra ti en tu mente. Él planta pensamientos de duda, de temor, de derrota. Y si tú no identificas esos pensamientos y los llevas cautivos, ellos van a controlar tu vida. Cada vez que un pensamiento de ansiedad viene a tu mente, identifícalo, no lo ignores, no lo reprimas. Identifícalo y llévalo cautivo. Dile, este pensamiento no viene de Dios. Este pensamiento es una mentira del enemigo. Y luego reemplázalo con la verdad de la palabra de Dios. Si el pensamiento dice, estás solo, nadie te ayudará, tú declaras, Jehová es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13, 6. Si el pensamiento dice, no tienes suficiente, vas a fracasar, tú declaras, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, 19. ¿Ves cómo funciona? No peleas contra los pensamientos con tu propia lógica, los peleas con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4, 12. Número 2. Practica la presencia de Dios. Salmo 16, 8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. David practicaba estar consciente de la presencia de Dios, no solo en la mañana durante su tiempo devocional, todo el día, en cada momento, en cada situación. Cuando practicas la presencia de Dios, cuando vives consciente de que Él está contigo, el temor se va, la ansiedad se va, porque ¿cómo puedes estar ansioso cuando el Dios Todopoderoso está a tu lado? ¿Cómo puedes tener miedo cuando el Creador del universo está contigo? Hermano Pablo lo dijo así en Filipenses 4, 4 al 7, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira la secuencia. Regocíjate, recuerda que el Señor está cerca, no te afanes por nada, presenta tus peticiones con acción de gracias y el resultado, la paz de Dios, guardará tu corazón y tu mente. La paz de Dios no es ausencia de problemas, es presencia de Dios en medio de los problemas. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz cuando el enemigo ataca, puedes tener paz cuando las circunstancias son adversas, porque tu paz no depende de las circunstancias, tu paz depende de la presencia de Dios. Número 3. Recuerda las victorias pasadas. Cuando David enfrentó a Goliat, no solo habló sobre lo que Dios haría, habló sobre lo que Dios ya había hecho. Jehová me libró del león y del oso, Él también me librará de este filisteo. ¿Por qué es importante recordar las victorias pasadas? Porque fortalecen tu fe para las batallas presentes. Cuando recuerdas cómo Dios te libró antes, tu fe se activa para creer que Él te librará ahora. Cuando recuerdas cómo Él proveyó en el pasado, confías en que Él proveerá en el presente. Salmo 77, 11 y 12 dice, me acordaré de las obras de Jah, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Necesitas tener momentos donde deliberadamente te detienes a recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. Esa vez que estabas sin empleo y Dios te abrió una puerta. Esa vez que estabas enfermo y Dios te sanó. Esa vez que tu matrimonio estaba al borde del colapso y Dios lo restauró. Esa vez que no tenías cómo pagar y Dios proveyó sobrenaturalmente. Recuerda, medita, habla de sus obras. Porque cuando haces eso, tu fe crece. Y cuando tu fe crece, puedes descansar. Porque sabes que el Dios que te libró ayer, te librará hoy y te librará mañana. Número 4.
Rodéate de gente de fe. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Tu círculo influye en tu fe. Si te rodeas de personas que viven en queja, en murmuración, en incredulidad, eso va a afectar tu capacidad de descansar en Dios. Pero si te rodeas de personas que creen, que confían, que declaran la palabra, que viven en victoria, su fe te va a contagiar. Hebreos 10:24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La iglesia no es opcional, la comunidad no es opcional. Necesitas estar conectado con el cuerpo de Cristo. Necesitas estar bajo la cobertura de una iglesia local, porque cuando enfrentes batallas, necesitarás hermanos que oren contigo, que te animen, que te recuerden las promesas de Dios. Eclesiastés 4:9 al 12 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cuando estás solo, eres vulnerable. Cuando estás en comunidad, eres fuerte. Y cuando Dios está en medio de esa comunidad, eres invencible. Porque Jesús dijo en Mateo 18:20: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora quiero llevarte a un nivel más profundo todavía, porque hay algo que necesitas entender sobre este descanso. El descanso no elimina la guerra. El descanso te posiciona para ganar la guerra. Hay una guerra real, hay batallas reales, pero tú peleas desde el descanso, no desde la desesperación. ¿Recuerdas lo que Jesús les dijo a sus discípulos en Lucas 10:19? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús les dio autoridad, poder, pero nota que Él los envió. Ellos tenían que ir, tenían que usar la autoridad que Él les dio. De la misma manera, tú tienes autoridad en Cristo, pero tienes que ejercerla. No puedes ser pasivo, tienes que ser activo, tienes que declarar, tienes que ordenar, tienes que resistir al enemigo. Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero te sometes a Dios, eso es el descanso, confías en Él, te rindes a Él. Vives bajo su autoridad, pero luego resistes al diablo, eso es la guerra. Le dices: no, tú no tienes autoridad sobre mi vida, tú no puedes tocar lo que Dios ha puesto en mí. En el nombre de Jesús, huye. Y cuando resistes desde la sumisión a Dios, cuando peleas desde el descanso en Cristo, el diablo tiene que huir. No es opcional para él, tiene que huir, porque la autoridad de Cristo es absoluta. Pero escúchame bien, no puedes resistir al diablo si estás en pecado. No puedes ejercer autoridad espiritual si estás viviendo en desobediencia. Por eso Santiago dice: primero, someteos a Dios. La santidad precede a la autoridad. La obediencia precede al poder. Hay creyentes que están tratando de reprender al diablo, pero están viviendo en pecado. Están tratando de declarar victoria, pero están en fornicación. Están tratando de echar fuera demonios, pero están en adulterio. Están tratando de romper maldiciones, pero están en chisme y murmuración. Y se preguntan por qué no ven resultados. Porque la autoridad espiritual fluye desde una vida rendida a Dios. Primera de Juan 3:22: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si quieres que Dios pelee por ti, tienes que vivir para Él. Si quieres experimentar su poder, tienes que someterte a su autoridad. Si quieres victoria en la batalla espiritual, tienes que tener victoria sobre el pecado en tu vida. Y aquí es donde muchos se desaniman. Dicen: pastor,
yo fallo, yo peco, yo caigo. Escúchame, Dios no está buscando perfección, está buscando dirección. No está buscando que nunca caigas, está buscando que cuando caigas te levantes, que cuando pecas te arrepientas, que cuando fallas vuelvas a Él. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. El justo no es alguien que nunca cae, es alguien que siempre se levanta. El justo no es alguien que nunca falla, es alguien que siempre regresa a Dios. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice si somos perfectos, dice si confesamos. Cuando confiesas tu pecado, cuando te arrepientes genuinamente, Dios te perdona completamente, totalmente, y te restaura para que puedas seguir peleando la buena batalla de la fe. Porque escucha esto, el enemigo quiere descalificarte, quiere que cuando caigas te quedes caído, quiere que cuando falles te rindas, quiere que cuando pecas creas que ya no sirves para Dios. Pero esa es una mentira del infierno. David cometió adulterio, mató, mintió, pero cuando fue confrontado, se arrepintió y Dios lo perdonó y lo restauró. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero cuando se arrepintió, Jesús lo restauró y lo usó poderosamente. El ladrón en la cruz vivió toda su vida en el pecado, pero en sus últimos momentos se arrepintió y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Nunca has caído tan bajo que Dios no pueda levantarte. Nunca has pecado tan gravemente que Dios no pueda perdonarte, porque la gracia de Dios es más grande que tu pecado. La misericordia de Dios es más profunda que tu falla. El amor de Dios es más fuerte que tu debilidad. Pero tienes que venir a Él. Tienes que arrepentirte, tienes que abandonar el pecado y volver a los caminos de Dios. Porque mientras estés en pecado, estás debilitando tu posición espiritual. Estás dándole lugar al enemigo. Estás abriendo puertas que deben estar cerradas. Efesios 4:26 y 27. E iraos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Ves? Cuando vives en pecado no confesado, le das lugar al diablo, le das terreno, le das acceso a tu vida. Pero cuando te arrepientes, cuando confiesas, cuando vives en santidad, le cierras todas las puertas. Ahora quiero hablarte sobre algo que es crítico en esta batalla, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es solo información, es tu arma. Efesios 6 habla sobre la armadura de Dios y la única arma ofensiva mencionada es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto por el diablo, ¿qué usó para resistirlo? La palabra. 3 veces el diablo lo tentó y 3 veces Jesús respondió, escrito está. Mateo 4. El diablo sabe que no puede contra la palabra de Dios. Por eso trata de mantener a los creyentes ignorantes de la palabra. Por eso trata de que no leas la Biblia. Por eso trata de distraerte con 1000 cosas para que no tengas tiempo de estudiar las Escrituras. Pero escúchame, si quieres ganar en la batalla espiritual, si quieres experimentar el descanso de Dios, si quieres ver a Dios pelear por ti, necesitas conocer su palabra. No como simple conocimiento intelectual, necesitas que la palabra more en ti abundantemente. Colosenses 3:16. Cuando la palabra de Dios está en tu corazón, cuando la has meditado, cuando la has memorizado, cuando la has declarado, entonces en el momento de la tentación, en el momento del ataque, en el momento de la batalla, el Espíritu Santo trae esa palabra a tu memoria y la usas como espada. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra guardada en tu corazón te protege del pecado, te da dirección, te da fuerza, te da victoria. Josué 1:8.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Medita en la palabra día y noche, no solo la leas, medítala, piensa en ella, reflexiona sobre ella, déjala penetrar en lo profundo de tu ser, porque cuando haces eso, dos cosas suceden. Número uno, guardas y haces conforme a todo lo que está escrito. Obediencia. Número dos, tu camino prosperará y todo te saldrá bien. Victoria. La meditación en la palabra produce obediencia y la obediencia produce victoria. Es un ciclo divino, pero comienza con la palabra Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder inherente, no depende de ti. Tú simplemente la declaras y ella hace su obra. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Cuando declaras la palabra de Dios sobre tu situación, sobre tu familia, sobre tu salud, sobre tus finanzas, esa palabra no regresa vacía. Cumple el propósito para el cual Dios la envió, y tu trabajo es simplemente confiar en que Dios respaldará su palabra. Jeremías 1:12. Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios está vigilante sobre su palabra. Dios se asegura de que su palabra se cumpla. Entonces, cuando tú declaras su palabra en fe, Dios se mueve para cumplirla. Pero aquí está la clave. Tienes que declararla en fe, no en duda. Tienes que creerla, no cuestionarla. Santiago 1:6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La duda cancela la fe. La incredulidad bloquea el poder de Dios. Por eso es tan importante que guardes tu corazón de la duda y la incredulidad. Marcos 11:23 y 24. Jesús dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. ¿Captaste la secuencia? Dices, no dudas, crees, recibes. Tu palabra, respaldada por fe, mueve montañas, pero tiene que haber fe. Tiene que haber confianza absoluta en que Dios cumplirá su palabra. Y aquí es donde el descanso y la fe se entrelazan. Cuando descansas en Dios, cuando confías en que Él peleará por ti, eso es fe. El descanso es la evidencia de la fe. Si estás ansioso, si estás preocupado, si estás desesperado, eso revela falta de fe. Pero si estás en paz, si estás tranquilo, si estás confiado, aunque la tormenta ruja a tu alrededor, eso es fe. Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Tu fortaleza no viene del esfuerzo, viene del descanso, viene de la quietud, viene de la confianza en Dios. Cuando los discípulos estaban en la barca y vino la tormenta, ellos entraron en pánico. Pero Jesús estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque Él descansaba en el Padre. Él sabía que nada malo le iba a pasar. Lo despertaron gritando, Maestro, nos hundimos. Y Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar y dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? La pregunta no era, ¿no ven la tormenta? La pregunta era, ¿por qué temen? Porque el temor revela falta de fe, y la falta de fe impide que experimentes el poder de Dios. Ahora,
déjame darte un ejemplo personal, porque yo he vivido esto. Yo he estado en situaciones donde el enemigo venía contra mí con todo, situaciones donde humanamente hablando no había salida, situaciones donde las personas me decían: se acabó, perdiste, no hay esperanza, y yo tuve que tomar una decisión. ¿Voy a creerle a las circunstancias o le voy a creer a Dios? ¿Voy a mirar el tamaño del problema o voy a mirar el tamaño de mi Dios? ¿Voy a pelear en mis propias fuerzas o voy a descansar y dejar que Dios pelee por mí? Y cuando tomé la decisión de descansar en Dios, de confiar en Él completamente, de declararle: Señor, esto es muy grande para mí, pero nada es demasiado grande para ti. Yo no sé cómo vas a hacerlo, pero creo que tú lo harás. Yo me rindo a ti, yo confío en ti. Pelea tú por mí. Entonces vi el poder de Dios manifestarse de maneras que nunca imaginé. Dios abrió puertas que estaban cerradas. Dios cambió corazones que estaban endurecidos. Dios proveyó de maneras sobrenaturales. Dios peleó batallas que yo nunca podría haber peleado. Y yo solo tuve que descansar, confiar, obedecer y ver su salvación. Y eso mismo Dios quiere hacer por ti hoy. Pero tienes que tomar la decisión, tienes que soltar el control, tienes que dejar de intentar resolver todo por ti mismo. Tienes que identificar a tu verdadero enemigo y luego descansar en que Dios peleará por ti. ¿Sabes cuál es tu verdadero enemigo ahora mismo? No es tu situación, no es esa persona que te hizo daño, no es esa circunstancia adversa. Tu verdadero enemigo es la incredulidad, es la falta de fe, es la duda que te dice que Dios no puede, que Dios no hará, que Dios te ha olvidado. Esa es la mentira que tienes que identificar y rechazar hoy, porque Dios no te ha olvidado. Isaías 49, 15 y 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Dios tiene tu nombre grabado en las palmas de sus manos. Él nunca te olvidará, Él nunca te abandonará, Él siempre estará contigo y Él peleará por ti si tú confías en Él. Deuteronomio 31, 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Ahora necesito hablarte sobre algo que a menudo es malentendido: el tiempo de Dios. Porque cuando hablamos de descansar y dejar que Dios pelee por nosotros, algunos piensan que la victoria será inmediata. Y a veces lo es, pero a veces Dios toma tiempo. Abraham recibió una promesa de Dios, pero pasaron 25 años antes de que esa promesa se cumpliera. José tuvo un sueño de Dios, pero pasó 13 años en esclavitud y prisión antes de ver ese sueño cumplido. David fue ungido como rey, pero pasó años huyendo de Saúl antes de tomar el trono. ¿Por qué Dios permite estas demoras? Para probar tu fe, para desarrollar tu carácter, para prepararte para la bendición que va a traer. Porque la bendición que Dios tiene para ti es tan grande que necesitas ser fortalecido para poder llevarla. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas no son para destruirte, son para desarrollarte. Las batallas no son para derrotarte, son para fortalecerte. Los problemas no son para hundirte, son para elevarte a un nivel más alto de fe y dependencia en Dios. Y durante el tiempo de espera, durante el tiempo de prueba, durante el tiempo donde parece que nada está cambiando, tu responsabilidad es seguir descansando en Dios, seguir confiando, seguir creyendo, seguir declarando su palabra, seguir obedeciendo, porque la victoria viene. Habacuc 2, 3.
aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La promesa de Dios vendrá. Puede tardar según tu perspectiva, pero vendrá en el tiempo perfecto de Dios. Y mientras esperas, descansas, no en pasividad, sino en confianza activa. Sigues haciendo lo que Dios te dice, pero no cargas con ansiedad. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en el Señor no es tiempo perdido, es tiempo de renovación, es tiempo donde tus fuerzas se renuevan, es tiempo donde tu fe se fortalece, es tiempo donde aprendes a descansar más profundamente en Él. Y cuando llegue el momento, cuando Dios se mueva, será tan glorioso, tan poderoso, tan más allá de lo que pudiste imaginar, que dirás, valió la pena la espera, valió la pena la prueba, valió la pena confiar en Dios. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios hará más de lo que pediste, más de lo que imaginaste, más de lo que creíste posible, porque su poder no tiene límites. Ahora quiero llevarte a algo muy práctico. ¿Cómo identificas específicamente a tus enemigos en tu situación actual? Porque no es suficiente con saber en teoría que tienes enemigos espirituales. Necesitas discernir qué específicamente está atacando tu vida ahora. El Espíritu Santo te va a dar discernimiento. Primera de Corintios 12:10 habla sobre el don de discernimiento de espíritus. Este don te permite ver más allá de lo natural y entender lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Pero incluso sin ese don operando en ti de manera regular, puedes pedirle a Dios sabiduría para identificar los ataques del enemigo. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pregúntale a Dios, Señor, ¿qué está pasando realmente aquí? ¿Cuál es la raíz de este conflicto? ¿Qué espíritu está operando en esta situación? Y Él te lo mostrará, te dará discernimiento, te dará claridad. A veces el enemigo opera a través de patrones de pensamiento, patrones de comportamiento, patrones generacionales. Y cuando identificas el patrón, puedes romperlo con la autoridad de Cristo. Por ejemplo, si en tu familia hay un patrón de divorcio, de fracaso financiero, de enfermedad, de adicción, ese es un patrón que necesita ser roto. No es coincidencia, es una maldición generacional que está operando. Pero la buena noticia es que Gálatas 3:13 y 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Cristo ya te redimió de toda maldición. Entonces tu trabajo no es pelear contra la maldición. Tu trabajo es apropiarte de la redención que ya tienes en Cristo. Declaras, yo he sido redimido de toda maldición. Ninguna maldición generacional tiene poder sobre mí. Yo camino en la bendición de Abraham. En el nombre de Jesús, rompo todo patrón del enemigo sobre mi vida y sobre mi familia. Y cuando declaras eso en fe, con autoridad, el poder de Dios se manifiesta para romper esas cadenas. No porque tú tengas poder en ti mismo, sino porque estás ejerciendo la autoridad que Cristo te dio. Estás descansando en su obra terminada en la cruz. Otra manera de identificar al enemigo es prestando atención a las áreas de tu vida donde hay resistencia persistente. Si hay un área donde constantemente estás luchando, donde nada parece funcionar, donde siempre hay oposición, es probable que el enemigo esté enfocado en esa área. Quizás es tu matrimonio. Siempre hay conflicto,
siempre hay malentendidos, siempre hay tensión. Eso no es solo diferencias de personalidad, hay una batalla espiritual por tu matrimonio. El enemigo quiere destruir tu matrimonio porque sabe que un matrimonio fuerte glorifica a Dios y es testimonio del amor de Cristo por la iglesia. Quizás es tu salud, siempre estás enfermo, siempre hay algo mal, los doctores no encuentran explicación. Eso puede ser un ataque espiritual. No estoy diciendo que todas las enfermedades son demonios, pero estoy diciendo que a veces el enemigo ataca nuestra salud para debilitarnos, para quitarnos efectividad, para robarnos el gozo. Quizás son tus finanzas. No importa cuánto trabajes, nunca es suficiente. Siempre hay gastos inesperados, siempre hay pérdidas. Eso puede ser un espíritu de pobreza operando y necesitas identificarlo y romper su poder sobre tu vida. Cuando identificas el área de ataque, entonces oras específicamente sobre esa área, declaras la palabra de Dios sobre esa área, ayunas por esa área y le pides a Dios que pelee esa batalla por ti. Ahora escucha esto cuidadosamente, porque es crucial. Identificar al enemigo no significa obsesionarte con el diablo. Hay cristianos que ven demonios en todo. Cada problema es un demonio. Cada dificultad es opresión y viven más conscientes del diablo que de Dios. Eso no es saludable, eso no es bíblico. Sí, reconocemos que hay un enemigo, sí, identificamos sus ataques, pero nuestra atención, nuestro enfoque, nuestra adoración está en Dios, no en el diablo. El diablo es real, pero Dios es más grande. El diablo tiene poder, pero Dios es todopoderoso. El diablo puede atacar, pero Dios es tu defensor. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti. El Espíritu Santo que mora en ti es infinitamente más poderoso que cualquier demonio. Entonces no vivas con miedo, no vivas con temor. Vive con confianza en el poder de Dios en ti. Y aquí está algo hermoso. Mientras más te enfocas en Dios, más retrocede el enemigo. Mientras más adoras, más huye el diablo. Mientras más declaras la palabra, más se debilitan las fortalezas demoníacas. Porque no puedes estar enfocado en Dios y enfocado en el enemigo al mismo tiempo. Y cuando tu enfoque está en Dios, Él pelea por ti sin que tú siquiera tengas que pelear directamente contra el enemigo. Recuerda la historia de Josafat que mencionamos. Ellos no pelearon, solo adoraron, y Dios confundió a los enemigos y se destruyeron entre sí. Esa es la belleza del descanso. Tú adoras y Dios pelea. Salmo 22:3 dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando tú lo alabas, Él se manifiesta, y cuando Él se manifiesta, todo enemigo tiene que huir. Salmo 68:1. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. La presencia de Dios esparce a los enemigos y tu alabanza invita la presencia de Dios. Entonces ves el patrón, adoras, Dios se manifiesta, los enemigos huyen, tú descansas, Dios pelea. Ahora, hay algo más que necesito enseñarte, el ayuno, porque el ayuno es un arma espiritual poderosa que muchos cristianos han dejado de lado. Y cuando enfrentas batallas intensas, a veces necesitas ayunar. Marcos 9:29. Después de que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio, le preguntaron a Jesús por qué. Él respondió: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hay niveles de guerra espiritual que requieren ayuno, no porque el ayuno en sí mismo tenga poder, sino porque el ayuno te posiciona espiritualmente, te sensibiliza al Espíritu Santo, quebranta tu carne, afila tu discernimiento espiritual. Cuando ayunas, estás diciendo: Dios, tú eres más importante que mi comida, tú eres más necesario que mi comodidad. Yo busco tu rostro
por encima de todo. Y esa clase de búsqueda, esa clase de hambre espiritual mueve el corazón de Dios. Isaías 58 habla sobre el ayuno que Dios escoge. Y dice en el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? El ayuno rompe yugo, el ayuno libera cautivos, el ayuno deshace las obras del enemigo. Entonces, cuando estés enfrentando una batalla intensa, cuando sientas que necesitas un avance, busca a Dios con ayuno y verás cómo Él se mueve poderosamente a tu favor. Pero recuerda, el ayuno sin fe es solo dieta. El ayuno sin descanso en Dios es solo sacrificio religioso. Tienes que ayunar creyendo que Dios oye, que Dios ve y que Dios responderá. Tienes que ayunar descansando en que mientras tú buscas su rostro, Él está peleando tus batallas. Ahora quiero hablarte sobre otra verdad poderosa, la oración corporativa. Hay poder cuando la iglesia ora unida. Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El acuerdo tiene poder. Cuando dos o tres se reúnen en el nombre de Jesús, Él está en medio, y donde está Jesús hay victoria. Por eso es tan importante que no pelees tus batallas solo. Busca hermanos de fe que oren contigo. Busca la cobertura de tu iglesia. Busca la intercesión de los santos. Hechos 12. Pedro estaba en la cárcel. Herodes lo iba a matar. Pero el versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia oró y Dios envió un ángel que liberó a Pedro sobrenaturalmente. Las cadenas cayeron, las puertas se abrieron, los guardias quedaron dormidos. Pedro fue libre. ¿Qué hizo la diferencia? La oración de la iglesia, el acuerdo corporativo, el clamor unido del pueblo de Dios. Porque cuando la iglesia ora, el cielo se mueve. Cuando el pueblo de Dios clama en unidad, Dios responde con poder. Entonces, si estás enfrentando una batalla que parece insuperable, reúne a algunos hermanos de fe y pídeles que oren contigo, no por vergüenza, no por debilidad, sino por sabiduría, porque Dios diseñó la iglesia para que funcione como un cuerpo, y en el cuerpo, cuando una parte sufre, todas las partes ayudan. Primera de Corintios 12, 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. La iglesia no es un edificio, es una familia, es un ejército, es el cuerpo de Cristo en la tierra. Y cuando funcionamos como cuerpo, cuando nos apoyamos, cuando oramos unos por otros, cuando cargamos las cargas unos de otros, somos invencibles, porque Cristo es la cabeza y Él dirige la batalla. Efesios 6, 10 al 20. Pablo habla sobre la armadura de Dios y termina diciendo en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ora por todos los santos, intercede por tus hermanos, porque cuando tú oras por otros, Dios también levanta a otros para que oren por ti. Gálatas 6, 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Mira, hermano, hermana, yo sé que hay batallas que has estado peleando solo, batallas que has ocultado porque tienes vergüenza, batallas que has cargado en silencio porque no quieres que nadie sepa. Pero hoy Dios te está diciendo, no tienes que pelear solo. Yo te he dado una familia espiritual, yo te he dado hermanos, confía en ellos, abre tu corazón, pide oración. Y cuando lo hagas, cuando seas vulnerable, cuando permitas que el cuerpo de Cristo te sostenga, experimentarás un nivel de victoria que nunca has conocido, porque no estarás peleando en tus propias fuerzas. El cuerpo entero estará contigo y Cristo, la cabeza, estará dirigiendo la batalla. Ahora,
déjame hablarte sobre el testimonio. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Tu testimonio es un arma. Cuando declaras lo que Dios ha hecho, cuando cuentas sus maravillas, cuando hablas de sus victorias en tu vida, estás derrotando al enemigo, porque el testimonio edifica la fe. El testimonio glorifica a Dios. El testimonio declara que Dios es poderoso, que Dios es fiel, que Dios cumple su palabra. Y cada vez que das tu testimonio, estás fortaleciendo la fe de otros. Estás animando a otros a confiar en Dios. Estás demostrando que lo que Dios hizo por ti lo puede hacer por cualquiera. Por eso el enemigo quiere silenciarte, quiere que te avergüences, quiere que ocultes lo que Dios ha hecho, porque sabe que tu testimonio tiene poder, pero tú no puedes quedarte callado. Tienes que contar lo que Dios ha hecho. Tienes que declarar sus obras maravillosas. Salmo 107:2. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Dilo, decláralo, testifícalo, porque cuando lo haces, glorificas a Dios y derrotas al enemigo. Y escucha esto, tu testimonio no tiene que ser perfecto para ser poderoso. No tienes que tener todas las respuestas, solo tienes que contar lo que sabes, solo tienes que compartir lo que has vivido. Juan 9. El hombre ciego de nacimiento fue sanado por Jesús, y cuando los fariseos lo interrogaron, tratando de descalificar el milagro, él respondió con simplicidad, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Él no podía explicar teológicamente cómo Jesús lo sanó. Él no podía argumentar doctrina, pero podía testificar de lo que vivió. Y ese testimonio simple pero poderoso dejó sin palabras a los religiosos. Tú haz lo mismo, cuenta tu historia, comparte tu testimonio. Di, yo estaba quebrantado, pero Dios me restauró. Yo estaba perdido, pero Dios me encontró. Yo estaba enfermo, pero Dios me sanó. Yo estaba en deuda, pero Dios proveyó. Yo estaba en batalla, pero Dios peleó por mí. Y cuando das ese testimonio, la fe de otros se levanta y tu propia fe se fortalece. Porque recordar lo que Dios hizo en el pasado te da confianza para el presente y esperanza para el futuro. Ahora quiero llevarte al momento culminante de esta palabra, porque todo lo que hemos hablado se resume en una verdad central. Dios es fiel, Él no puede mentir, Él no puede fallar, Él no puede abandonarte. Él es fiel ayer, hoy y siempre. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. No importa cuánto tarde, no importa cómo se vea la situación, no importa lo que digan las personas, Dios es fiel. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios fiel. Esas dos palabras resumen toda la revelación de esta palabra, porque si Dios es fiel, entonces puedes descansar, porque si Dios es fiel, entonces Él peleará por ti, porque si Dios es fiel, entonces aunque enfrentes gigantes, aunque el enemigo ruja, aunque las circunstancias sean adversas, la victoria está garantizada. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aun cuando tú dudes, Dios permanece fiel. Aun cuando tú falles, Dios permanece fiel. Aun cuando tú no entiendas, Dios permanece fiel, porque la fidelidad de Dios no depende de ti, depende de su carácter, y su carácter es inmutable. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. Lo que Él fue para Israel en el Mar Rojo, lo es para ti hoy. Lo que Él fue para David frente a Goliat, lo es para ti hoy. Lo que Él fue para Josafat rodeado de enemigos, lo es para ti hoy.
el mismo Dios, el mismo poder, la misma fidelidad. Entonces hoy, ahora mismo, en este momento, toma una decisión. Decide descansar en Dios. Decide confiar en su fidelidad. Decide creer que Él peleará por ti. No importa cuál sea tu batalla. No importa quién sea tu enemigo. No importa cuán grande sea el problema. Dios es más grande. Dios es más fuerte. Dios es más poderoso. Y Él está de tu lado. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, absolutamente nadie puede prevalecer contra ti si Dios está contigo. Ningún demonio, ningún principado, ninguna potestad, ninguna circunstancia, ninguna persona, porque Dios es omnipotente, Dios es soberano, Dios es victorioso. Y escucha esto, Dios no solo está contigo, Dios está en ti, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27, tú no estás solo enfrentando al enemigo, el Dios del universo mora en ti por su Espíritu Santo, y ese Espíritu es más poderoso que todas las fuerzas del infierno combinadas. Entonces, levántate de tu derrota, levántate de tu depresión, levántate de tu miedo, levántate de tu ansiedad, porque el Dios Todopoderoso está en ti, el Dios que abrió el mar rojo está en ti, el Dios que derribó a Goliat está en ti, el Dios que resucitó a Cristo de los muertos está en ti. Y ese Dios dice hoy, yo pelearé por ti, tú solo descansa, confía, cree y verás mi salvación. Mira a tu alrededor, ¿ves el mar rojo delante de ti? Dios lo va a abrir. ¿Ves al gigante burlándose de ti? Dios lo va a derribar. ¿Ves al ejército enemigo rodeándote? Dios lo va a confundir y a destruir. Porque de Jehová es la batalla, y Él nunca pierde. Ahora, antes de cerrar, quiero que entiendas algo importante. Esta palabra no es solo información, es transformación. Si la recibes con fe, si la aplicas a tu vida, si descansas en esta verdad, tu vida cambiará radicalmente. Pero tienes que hacer tu parte. Tu parte no es pelear las batallas de Dios. Tu parte es identificar correctamente a los enemigos. Tu parte es descansar en Dios. Tu parte es obedecer su palabra. Tu parte es adorarlo. Tu parte es declarar su verdad. Tu parte es vivir en santidad. Tu parte es confiar aunque no entiendas. Y cuando hagas tu parte, Dios hará la suya. Y la parte de Dios es sobrenatural, es milagrosa, es poderosa, es victoriosa. Él abrirá puertas que ningún hombre puede abrir. Él cerrará puertas que ningún hombre puede cerrar. Él proveerá de maneras que desafían la lógica. Él sanará lo que los doctores dijeron que es incurable. Él restaurará lo que el enemigo destruyó. Él te levantará de donde caíste. Él te hará triunfar sobre todo adversario. Porque para Dios no hay imposibles. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Nada. Tu situación no es imposible para Dios. Tu matrimonio no es imposible para Dios. Tu salud no es imposible para Dios. Tus finanzas no son imposibles para Dios. Tu familia no es imposible para Dios. Esa adicción que te tiene atado no es imposible para Dios. Esa depresión que te ha consumido no es imposible para Dios. Nada es imposible para Él. Y hoy Él te está extendiendo su mano. Él te está diciendo, toma mi mano, confía en mí, yo pelearé por ti. ¿Lo vas a creer? ¿Vas a dar ese paso de fe? ¿Vas a soltar el control y descansar en Él? Porque este es el momento de tu liberación. Este es el momento de tu victoria. Este es el momento donde todo cambia. Pero tienes que creer, tienes que confiar, tienes que descansar. Salmo 37, 4 y 5. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Encomienda tu camino a Dios. Eso significa que le entregas el control, le entregas tus planes, le entregas tus preocupaciones, le entregas tus batallas y confías en que Él hará. No tienes que saber cómo,
No tienes que entender el proceso, solo tienes que confiar en el Dios que todo lo puede, y Él hará, Él peleará, Él vencerá, Él te dará la victoria. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia. No confíes en tu propia sabiduría. No dependas de tu propia fuerza, porque tu propia prudencia es limitada. Tu propia sabiduría es insuficiente. Tu propia fuerza es débil. Pero cuando te apoyas en Dios, cuando confías en su sabiduría infinita, cuando dependes de su fuerza omnipotente, entonces Él endereza tus veredas. Él hace camino donde no hay camino. Él abre puertas donde solo ves muros. Él trae victoria donde solo ves derrota. Y mira, yo sé que algunos de ustedes han estado cansados. Han estado luchando tanto tiempo que ya no tienen fuerzas. Han estado cargando tanto peso que están al borde del colapso. Han estado peleando tantas batallas que están exhaustos. Pero hoy Dios te dice lo mismo que le dijo a Israel en el Mar Rojo. Estén tranquilos, yo pelearé por ustedes. Estén tranquilos, descansen, dejen de esforzarse tanto, dejen de preocuparse tanto, dejen de cargar tanto, porque Dios está aquí y Él es más que suficiente. Isaías 40, 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, y los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces hoy espera en Él, descansa en Él, confía en Él, y verás cómo tus fuerzas se renuevan, verás cómo tu esperanza regresa, verás cómo tu fe se fortalece, verás cómo Dios pelea por ti y te da la victoria. Amados hermanos, hemos llegado al final de esta palabra, pero es solo el comienzo de tu nueva vida de victoria, una vida donde ya no cargas el peso de las batallas, una vida donde descansas en el Dios que pelea por ti, una vida donde caminas en autoridad y en poder porque sabes quién eres en Cristo. Entonces te hago una pregunta final. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? ¿La vas a dejar aquí y salir igual como entraste? ¿O la vas a recibir con fe, la vas a aplicar a tu vida y vas a ver la transformación? Yo creo que vas a escoger la transformación. Yo creo que hoy es un punto de quiebre en tu vida. Yo creo que después de hoy ya nunca más volverás a pelear batallas que no te corresponden. Ya nunca más cargarás pesos que Dios nunca te pidió llevar. Ya nunca más vivirás en ansiedad y en temor, porque hoy has entendido la verdad. Identifica a tus enemigos y descansa en Dios, porque Él peleará por ti. Ahora, si estás aquí y nunca has entregado tu vida a Cristo, necesito decirte algo. Todo lo que he predicado hoy solo es posible si tienes una relación personal con Jesucristo, porque Él es quien ganó la victoria. Él es quien derrotó al enemigo. Él es quien te da autoridad. Él es quien pelea por ti, pero tienes que recibirlo como tu Señor y Salvador. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que creer que Él murió en la cruz por ti y resucitó al tercer día. Tienes que confesar que Él es el Señor de tu vida. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hoy puedes ser salvo. Hoy puedes nacer de nuevo. Hoy puedes comenzar una nueva vida con Cristo. Y cuando lo hagas, todas las promesas de Dios son tuyas. Toda la autoridad de Cristo es tuya.
Todo el poder del Espíritu Santo es tuyo. Entonces, si ese eres tú, si nunca has entregado tu vida a Cristo, quiero que hagas esta oración conmigo ahora mismo. Repite en tu corazón: Señor Jesús, vengo a ti hoy. Reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito un Salvador. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Creo que resucitaste al tercer día. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados, lávame con tu sangre, hazme una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Desde hoy yo te pertenezco. Mi vida es tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración con sinceridad, eres salvo, eres hijo de Dios, has pasado de muerte a vida y ahora todas las promesas que he predicado hoy son tuyas. Ahora Dios peleará por ti. Ahora tienes autoridad sobre el enemigo. Ahora eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y si ya eres creyente pero has estado viviendo en derrota, hoy es tu día de restauración. Hoy Dios te levanta, hoy Dios te renueva, hoy Dios te recuerda quién eres en Él. Eres hijo del Rey, eres heredero de las promesas, eres más que vencedor, eres la niña de los ojos de Dios. Entonces, levanta tu cabeza, endereza tus hombros, porque no eres un derrotado, eres un vencedor. No eres una víctima, eres victorioso. No estás solo, Dios está contigo. Y desde hoy vas a vivir diferente, vas a pensar diferente, vas a hablar diferente, porque has recibido una revelación que cambia todo. Dios pelea por ti. Cuando el enemigo venga contra ti como un río, declararás: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Cuando las circunstancias se pongan difíciles, declararás: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Cuando el miedo toque a tu puerta, declararás: no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y vivirás desde el descanso, no desde la ansiedad. Trabajarás, pero no con estrés. Enfrentarás problemas, pero no con temor. Pelearás batallas, pero no en tus propias fuerzas, porque sabrás que Dios está contigo, que Dios está en ti y que Dios pelea por ti. Salmo 23. El Salmo del pastor. David escribió: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aunque andes en valle de sombra de muerte, nota que no dice si andes, dice aunque andes, porque David sabía que habría valles oscuros, sabía que habría momentos difíciles, sabía que habría batallas, pero también sabía que en esos valles, en esos momentos, en esas batallas, Dios estaría con él. Y cuando Dios está contigo, no tienes que temer, porque su vara te defiende, su cayado te guía, su presencia te conforta, su poder te protege. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Puedes ver esa imagen? Dios prepara una mesa para ti en presencia de tus enemigos. No después de que los enemigos se vayan, en presencia de ellos. Mientras ellos te rodean, Dios te sienta a la mesa. Mientras ellos te amenazan, Dios te sirve. Mientras ellos buscan destruirte, Dios te unge. ¿Por qué? Para mostrarles que ellos no tienen poder sobre ti. Para demostrar que tú estás bajo la protección del Altísimo. Para revelar que quien está contigo es mayor que quien está contra ti. Entonces no te escondas de tus enemigos. No huyas con miedo. Siéntate a la mesa que Dios ha preparado. Come, bebe, disfruta, mientras tus enemigos miran impotentes, sabiendo que no pueden tocarte porque estás cubierto por la sangre del Cordero. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia te siguen,
No tienes que perseguir la bendición te persigue a ti. No tienes que buscar el favor te busca a ti, porque eres hijo del Rey, porque Dios está contigo, porque Él pelea por ti. Ahora quiero orar por cada persona que está aquí. Quiero declarar bendición sobre tu vida. Quiero liberar el poder de Dios sobre cada situación que estás enfrentando. Pero antes de orar, quiero que hagas algo. Identifica específicamente cuál es tu batalla ahora mismo. No me lo digas a mí, díselo a Dios en tu corazón. ¿Cuál es ese enemigo que has estado enfrentando? ¿Cuál es esa situación que te ha robado el sueño? ¿Cuál es ese problema que parece no tener solución? Identifícalo, ponle nombre, reconócelo, porque lo que no identificas no puedes entregar, y lo que no entregas seguirás cargando. Ahora, después de identificarlo, quiero que lo entregues a Dios. Literalmente, en tu corazón levanta esas manos y suelta esa carga, entrégasela a Dios. Dile: Señor, esto es muy grande para mí, pero no es grande para ti. Yo lo suelto, tú tómalo, tú pelea esta batalla, yo descanso en ti. Y ahora voy a orar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, vengo delante de tu trono de gracia con esta congregación. Señor, tú conoces cada batalla que cada persona aquí está enfrentando. Tú conoces cada enemigo que está atacando sus vidas. Tú conoces cada situación difícil, cada problema, cada desafío. Y hoy, Padre, te pedimos que pelees por tu pueblo. Así como peleaste por Israel en el Mar Rojo, pelea por nosotros hoy. Así como peleaste por Josafat contra sus enemigos, pelea por nosotros hoy. Así como peleaste por David contra Goliat, pelea por nosotros hoy. Señor, donde hay batallas en matrimonios, tú pelea. Donde hay batallas en finanzas, tú pelea. Donde hay batallas en salud, tú pelea. Donde hay batallas en la mente, tú pelea. Donde hay batallas contra adicciones, tú pelea. Donde hay batallas contra depresión, tú pelea. Padre, rompe toda maldición generacional. Rompe todo yugo del enemigo, rompe toda fortaleza demoníaca. En el nombre de Jesús declaramos libertad sobre cada persona que está aquí. Espíritu Santo, ven con tu poder. Ministra a cada corazón. Sana lo que está quebrantado. Restaura lo que fue destruido. Fortalece al débil. Anima al desanimado. Levanta al caído. Y Padre, dales la gracia de descansar en ti. Ayúdalos a soltar el control. Ayúdalos a confiar en tu fidelidad. Ayúdalos a creer que tú eres quien eres, el Dios todopoderoso, el Dios que nunca falla, el Dios que siempre cumple su palabra. Declaro sobre cada vida aquí: mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ustedes son más que vencedores por medio de Cristo que los amó. Ninguna arma forjada contra ustedes prosperará. Toda lengua que se levante contra ustedes en juicio será condenada. Declaro bendición sobre sus vidas. Declaro favor sobre sus caminos. Declaro provisión sobre sus necesidades. Declaro sanidad sobre sus cuerpos. Declaro restauración sobre sus familias. Declaro victoria sobre todas sus batallas, porque tú, Señor, eres fiel y lo que has prometido lo cumplirás. Tú dijiste que pelearías por tu pueblo. Tú dijiste que nunca nos dejarías ni nos desampararías. Tú dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros creemos tu palabra. Nosotros confiamos en tu promesa. Nosotros descansamos en tu fidelidad. Ahora, Señor, envíalos de aquí diferentes, que no sean los mismos que entraron, que salgan transformados, que salgan con fe renovada, que salgan con esperanza restaurada, que salgan sabiendo quiénes son en ti y qué poder tienen disponible en Cristo Jesús, y que desde hoy vivan en victoria, no en derrota, vivan en paz, no en ansiedad, vivan en fe, no en temor, vivan descansando en ti, sabiendo que tú peleas por ellos. Te damos gracias, Padre, te damos gloria, te damos honra, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén.
Ahora escúchame una última vez antes de que te vayas. Esta palabra que has recibido hoy es una semilla, pero para que esa semilla produzca fruto, tienes que regarla. ¿Cómo la riegas? Meditando en ella, aplicándola, viviéndola. En los próximos días, cuando el enemigo venga con pensamientos de duda, recuerda esta palabra. Cuando las circunstancias se pongan difíciles, recuerda esta palabra. Cuando sientas el impulso de tomar control y pelear en tus propias fuerzas, recuerda esta palabra. Dios pelea por ti y vive desde esa verdad. Trabaja desde esa verdad. Ora desde esa verdad. Adora desde esa verdad. Descansa desde esa verdad. Porque no es solo un mensaje bonito, es la verdad de la palabra de Dios. Es una promesa del Altísimo. Es la realidad en la que estás llamado a vivir. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Dios te ha dado todo lo que necesitas para vida y piedad. Te ha dado preciosas y grandísimas promesas, y una de esas promesas es que Él pelea por ti. Entonces sé participante de esa naturaleza divina. Vive como el Hijo del Rey que eres. Camina en la autoridad que Cristo te dio. Descansa en el poder de Dios que mora en ti. Y cuando te levantes mañana, cuando enfrentes tu día, cuando surjan los desafíos, recuerda, no estás solo. Dios está contigo y Él peleará por ti. Salmo 121, versículos 1 al 8. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Tu socorro viene de Jehová. Él te guarda, Él no duerme, Él no se cansa, Él está siempre vigilante, siempre atento, siempre cuidando de ti. Y Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esa es tu realidad, esa es tu verdad, esa es tu promesa. Entonces vive en ella, descansa en ella, confía en ella. Y un día, cuando estés en el cielo, cuando veas cara a cara a tu Salvador, cuando mires hacia atrás a tu vida en la tierra, vas a ver cómo Dios peleó batalla tras batalla por ti. Vas a ver cómo Él te protegió cuando ni siquiera sabías que estabas en peligro. Vas a ver cómo Él proveyó antes de que tú supieras que necesitabas. Vas a ver cómo Él preparó el camino antes de que tú caminaras en él. Y vas a caer de rodillas en adoración, reconociendo que cada victoria no fue por tu fuerza, sino por su poder. Que cada logro no fue por tu sabiduría, sino por su guía. Que cada bendición no fue por tu merecimiento, sino por su gracia. Porque de principio a fin es todo Él, todo su gloria, todo su poder, todo su amor. Entonces dale la gloria ahora, adóralo ahora, confía en Él ahora, descansa en Él ahora y vive en la victoria que Él ya ganó para ti. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes ahora y para siempre. Vayan en paz, vayan en victoria, vayan sabiendo que Dios pelea por ustedes y que nada, absolutamente nada, podrá separarlos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Dios les conceda paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, antes de que se vayan, quiero que hagan algo. Miren a la persona que está a su lado.
Miren a sus hermanos en Cristo y díganles: hermano, hermana, Dios pelea por ti. Tú eres más que vencedor. Tú eres hijo del Rey y esta semana vas a caminar en victoria. Declaren eso sobre otros. Porque cuando bendices a otros, tú también eres bendecido. Cuando animas a otros, tú también eres animado. Cuando fortaleces a otros, tú también eres fortalecido. Porque somos un cuerpo, somos una familia, somos el ejército del Dios viviente y juntos, unidos en Cristo, somos invencibles. Entonces vayan, vivan esta palabra, practiquen esta verdad, experimenten esta victoria y la próxima vez que nos veamos, vengan con testimonios de cómo Dios peleó por ustedes. Vengan contando las maravillas que Él hizo. Vengan glorificando su nombre por las victorias que Él les dio. Porque sé que Dios va a moverse, sé que Dios va a pelear, sé que Dios va a darles victoria tras victoria tras victoria, porque Él es fiel y lo que prometió lo cumplirá. Entonces, vayan con fe, vayan con esperanza, vayan con gozo, vayan descansando en el Dios que nunca falla. Y recuerden siempre, identifica a tus enemigos y descansa en Dios, porque Él peleará por ti. En el nombre de Jesús. Amén.